En esta unidad vamos a hablar sobre la gestión de las especies exóticas invasoras acuáticas de la península ibérica desde la prevención. El proceso de entrada de una especie exótica es complejo y afortunadamente no siempre logra establecerse con éxito. Cada uno de los pasos que siguen las especies exóticas invasoras están sujetos a cierta probabilidad, determinada por múltiples factores. Así, un individuo puede morir durante el viaje desde el ecosistema de origen hasta el ecosistema de destino, y esta propagación dependerá, entre otras cosas, de las características biológicas del organismo. La lucha contra las especies exóticas debe centrarse en cada uno de estos pasos. La prevención, por ejemplo, tiene como objetivo reducir o evitar la entrada de nuevas especies exóticas y se ha mostrado como la herramienta más importante en la lucha contra las especies exóticas invasoras. Después, mediante un sistema de alerta temprana, es posible evitar que la especie se establezca una vez ha sido detectada su presencia, y en numerosas ocasiones se ha mostrado como una herramienta eficaz. Solamente en las fases tempranas del establecimiento de una especie exótica es posible la total erradicación de la misma. Por eso, deben implantarse medidas para el control de la especie impidiendo o minimizando su propagación. La prevención es, sin duda, la estrategia más eficiente en la lucha contra las especies exóticas e invasoras. Pero esta es compleja, con la implicación de multitud de sectores, y en la que toda la sociedad puede y debe actuar. La prevención empieza en la gestión, que permite tomar numerosas medidas que evitan la llegada de nuevas especies exóticas invasoras. La legislación puede regular distintos sectores para evitar la importación accidental de especies, ya sea por contaminación o polizones. Y también puede regular la llegada voluntaria de especies, creando listas negras o listas blancas, regulando el comercio de especies para mascotismo o para la explotación agrícola, alimentaria o forestal. Pero eso no servirá de mucho si no va acompañado de una concienciación de la sociedad en general, desde gestores y empresarios hasta los ciudadanos, consumidores y usuarios que disfrutan de los ecosistemas acuáticos. Para ello es esencial la educación y la formación, para dar a conocer la problemática de las especies exóticas e invasoras y su magnitud. Pero tal vez lo más importante es restaurar y recuperar nuestros ecosistemas, su estructura y su funcionalidad, para que sean menos adecuados para el establecimiento de las especies exóticas y otorgando una ventaja competitiva a las especies autóctonas, más adaptadas a nuestros ecosistemas naturales. La legislación debe contemplar todas las fases del proceso de invasión de las especies exóticas e invasoras. Así, toda legislación contra las especies exóticas e invasoras en su contenido básico debe contemplar, aparte del ámbito de aplicación y las definiciones propias, unas listas negras de las especies exóticas e invasoras sobre las que se aplicarán las convenientes restricciones y prohibiciones. Estas especies son incluidas previo análisis de riesgo. Para actuar en la fase previa es preciso un sistema de prevención, que debe recoger medidas de seguimiento y prevención, restricciones, permisos, autorizaciones, medidas de emergencia y planes de acción sobre las vías de entrada de las especies exóticas invasoras. Durante los primeros estadios es esencial disponer de un sistema de vigilancia, con controles de fronteras, medidas urgentes, sistema o red de alerta temprana y erradicación rápida. Posteriormente al establecimiento debe crearse un sistema de control y erradicación, con medidas que permitan su gestión, con planes de control, contención y erradicación y la posterior restauración de los daños causados sobre los ecosistemas. Asimismo, hay una serie de medidas transversales, como la cooperación, coordinación, la formación, divulgación y concienciación sobre la problemática, un régimen sancionador
y una revisión y evaluación de la aplicación de la legislación. Todo ello apoyado por la ciencia, con los preceptivos comités y foros de discusión. El concepto de especie exótica es dependiente de la escala. Así, aunque una especie exótica sea autóctona a escala del continente, podría no serlo a una escala menor, como es en una región del mismo. Es decir, una especie autóctona de Europa puede no serlo en la península ibérica. Este sería el caso del siluro, una especie autóctona de Europa, ya que su área de distribución natural incluye el centro y este de Europa, pero que es una exótica e invasora en la península ibérica. Y lo mismo ocurre con especies autóctonas de la península ibérica que han sido traslocadas a cuencas en las que no estaban presentes y por lo tanto son exóticas en esas cuencas. En estos casos, las administraciones nacionales o regionales son las que deben legislar en cumplimiento de sus competencias. En la península ibérica tenemos 3 estados, 2 de ellos pertenecientes a la Unión Europea. A esta circunstancia se suma la complejidad administrativa y competencial de España, un país con 17 comunidades autónomas, 2 de ellas insulares, y 2 ciudades autónomas situadas en otro continente. Todas ellas con multitud de competencias transferidas, como las de medio ambiente, excepto en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, por lo que frecuentemente se da la circunstancia de que la administración regional de cada comunidad gestiona las especies de un río o lago, pero quien gestiona los recursos hídricos o el dominio público hidráulico, entre otras cosas, son las confederaciones, que son organismos autónomos dependientes de la administración central. Esta situación obliga a una gran coordinación entre las distintas administraciones. Nos lo explica muy claramente Concha Durán La Laguna, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En la gestión de las invasoras, ¿qué es importante? Cerrar todas las puertas, porque esto es como un ladrón que entra en tu casa, ¿no? Si tú le dejas una ventana, pues encuentra una ventana. Entonces tienes que tratar de cerrar todas las ventanas. ¿Qué ocurre? Que cada ventana y cada puerta tiene un administrador diferente. Entonces, proteger la casa pues exige muchísima coordinación, porque a mí me toca esa ventana y a ti te toca esta. Entonces, pues bueno, tenemos que querer cerrar todo y tenemos que poner medios económicos para cerrar todo, ¿no? Y cada uno en el ámbito de sus competencias. El papel de las administraciones es múltiple, ya que ha de generar las normativas preceptivas y actualizar constantemente los catálogos o listas de especies exóticas e invasoras, conceder o no permisos, establecer sistemas de vigilancia y alerta temprana, fomentar la concienciación de la sociedad, cooperar con otras administraciones, estados, usuarios y sectores implicados, recuperar los ecosistemas para que sean más resilientes y por tanto reducir su invasibilidad y sobre todo coordinar. Escuchemos cómo nos lo cuenta Paolo Carmo del ICNF de Portugal. La labor de las administraciones abarca también todas las fases de control de esas especies. El papel de la administración es sobre todo el de coordinación, establecimiento de normativas, de establecimiento de sistemas de emisión de permisos, de licencias, autorizaciones para introducción de especies y bueno, la definición de cuáles son las especies importantes que importa incluir en el listado, en el catálogo de especies invasoras nacional. Sin olvidar la concienciación y la gestión sobre el terreno. Los gestores tienen que luchar contra las especies exóticas e invasoras con los recursos económicos y de personal disponibles. La mayor parte de los recursos se destinan a controlar y erradicar las especies exóticas e invasoras
empleando enormes cantidades de estos recursos. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana lleva empleados más de 50 millones de euros en el control del camalote y otras plantas acuáticas. Sin embargo, los resultados en general suelen ser muy limitados. Así, los recursos empleados en labores de control y erradicación son recursos que sirven para ir detrás de un problema, sin realmente solucionarlo. De ahí la necesidad de invertir recursos en limitar la entrada de nuevas especies exóticas e invasoras y evitar o reducir la expansión de las ya presentes, anticipándonos de este modo a la problemática de las especies exóticas e invasoras. Sin embargo, la mejor inversión es la realizada para concienciar, formar y educar a todos los agentes sociales implicados y es, por tanto, la herramienta más eficaz para luchar contra las especies exóticas e invasoras. La mayor parte de las especies exóticas que se establecen con éxito lo hacen en ecosistemas alterados, como embalses, canales, etc. En estos ecosistemas acuáticos, las especies autóctonas pierden las ventajas adaptativas que pudiesen tener con respecto a las recién llegadas. De hecho, la mayor parte de los peces introducidos, el siluro, el pez gato, la carpa, etc., son propios de aguas leníticas, es decir, remansadas, mientras que nuestras especies son propias de ecosistemas reófilos, es decir, de aguas corrientes. Y numerosas especies autóctonas están adaptadas a la variabilidad propia de nuestros ecosistemas mediterráneos, con periodos de sequía y avenidas. Un ecosistema más funcional, diverso, estructurado y complejo es menos propenso a la entrada de especies exóticas. La probabilidad de que éstas se establezcan con éxito es menor y además los impactos que producen estas especies pueden ser mitigados con menor dificultad. Es decir, son ecosistemas más resistentes y más resilientes ante la llegada de las especies exóticas e invasoras. Por tanto, tener unos ecosistemas en buen estado es la primera y principal herramienta preventiva de lucha contra las especies exóticas e invasoras. Nos lo explica Fernando Madaleno, de MITERN. Todo intentamos no solamente centrarnos en erradicar especies, que eso sería como parchear solamente, estar detrás, corriendo detrás de la liebre, sino intentar mejorar la calidad ambiental, la salud del medio, para que sea el quien se adapte mejor a la resistencia que debe tener frente a la entrada y efectos de la especie invasora. Las principales herramientas para la lucha contra las especies exóticas e invasoras pasan por la sensibilización y la concienciación del público general y de muchos sectores de la sociedad. Esta sensibilización pasa necesariamente por la educación, la divulgación, la comunicación y la formación sobre los aspectos esenciales de las especies exóticas e invasoras y las problemáticas asociadas. En esta línea, los códigos de conducta y la guía de las especies exóticas e invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica, elaborados dentro del proyecto Life in Bath Aqua, son ejemplos de estas acciones encaminadas a, mediante la educación y la divulgación, mejorar la sensibilización y la concienciación. La problemática de las especies exóticas e invasoras es transversal y poliédrica, en la que toda la sociedad está implicada y en el que todos jugamos un papel esencial, desde las administraciones, gestionando y regulando, hasta el ciudadano de a pie, que con sus decisiones diarias, siendo responsable en la compra de mascotas, en el empleo de especies autóctonas para su jardín o adquiriendo productos de proximidad, pasando por empresas implicadas en el comercio internacional o aquellas que son usuarias de los ecosistemas acuáticos, todos juegan
o jugamos un papel esencial y solo con la participación conjunta y coordinada se podrá combatir contra una problemática que es transversal y muy compleja. A continuación nos lo explica Fernando Madaleno del MITER, que también comparte esta idea. Lo decía antes, al final la sociedad piensa que esto queda en la administración de turno, que tiene que hacer esto y bueno, lo va haciendo un poco, como administración que es, siempre un poco trabajando lentamente con sus procedimientos administrativos y jurídicos que son muy penosos a veces, pero no puede recaer toda la responsabilidad en esa administración, sí como último garante de la coordinación, de un perfil activo como sociedad, pero hace falta que haya una capacidad individual de la persona para entender dónde está ocupando su día a día, qué está haciendo con sus hábitos de consumo de todo tipo y al final es lo que da lugar a que la especie esté allí presente. Gastamos millones y millones y millones de euros en erradicación de especies como el camalote, como la hierba de la pampa, como el galápago, o sea, como el caracol manzana. Es interminable cada año, es como los incendios, gastamos una trillonada, o como con las playas cuando regeneramos con arena artificial las playas. Pero ¿por qué tenemos que estar cada año regenerando playas o apagando incendios o erradicando especies? Porque es un medio degradado, al que hemos poco a poco entre todos, cada uno individualmente, contribuye a degradar. De manera que la solución tiene que venir también de la sociedad, y una sociedad tan compleja como el objeto que está siendo gestionado, de manera que no podemos pensar en soluciones que vengan del cielo, de Bruselas, de Madrid, de tal confederación, de tal comunidad, sino que deben ser realmente esfuerzos mucho más coordinados y mucho más entendiendo ese motivo último del problema, del que generalmente no hablamos. Hablamos más bien de la especie, un poco a nivel como quizá elemento, el último vector, pero no hablamos de las presiones que modifican el medio y esas están por hablarse socialmente, mediáticamente y ahí por cuestiones a veces de que no es el momento, de que hay muchos intereses socioeconómicos, muchas presiones, a veces nos cuesta hablar de esos problemas últimos que constituyen la causa real del síntoma que luego viene después como especie. Curso realizado en el marco del proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.